todos y todas, después de la interesante ponencia del profesor Matthew sobre Palestina y el imperialismo británico, la acción en Palestina, con las consecuencias que todos sabemos llevó eso, nos vamos a mover espacial y temporalmente hacia nuestro continente y un poco de para atrás históricamente. Vamos a tener al profesor Javier Tantalean, que por favor, si puede pasar aquí con la ponencia Cómo gobernar Toledo y el virreinato del Perú en el siglo XVI. El profesor Javier Tantalean es doctor en Desarrollo Económico por la Universidad de Grenoble, Francia. Se ha desempeñado como profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Universidad Federico Villarreal, de la Universidad de Lima, en el posgrado de la Universidad Nacional de San Marcos y actualmente es coordinador académico del posgrado de Gobernabilidad Democrática del Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres. Entre su producción bibliográfica se encuentra Perú, Espacio y Economía y Poder, 3 tomos, Emprendedores Populares, Diálogos con Pablo Macera, Poder y Servidumbre, Ensayos de Historia, Economía y Política y Enemigos de la Democracia. Según se me ha informado por los organizadores, entonces tendremos la ponencia del profesor Tantalean y después inmediatamente habrá una ronda de preguntas, de modo que los monitores estarán recogiendo preguntas hasta unos 5 minutos antes de terminar la ponencia. Hacemos una ronda de discusión, tendremos un receso y después vendrá la ponencia del profesor Lomné. Entonces, con ustedes el profesor Javier Tantalean. Bueno, voy a tratar de, de esquematizar, por eso se llama un esquema de base, el sistema de gobernabilidad colonial del Perú en el siglo XVI, para después entrar estrictamente al tema de la gobernabilidad en la época del virrey Toledo. Un sistema de gobernabilidad colonial está compuesto por 6 subsistemas. El primero es el Estado, ¿no?, que lo vamos a desarrollar. Luego la sociedad, que en lo fundamental, hablo de la experiencia peruana, estaba compuesta de lo que se llamaba la República Española y la República de Indígenas, ¿no? Llámese en la República Indígena la nobleza incaica, la nobleza local, los juracas, los indios de diversa tipificación, los indios yanaconas, etc. Entre la sociedad y el Estado colonial hay un conjunto de relaciones interactivas. La sociedad tiene ciertas percepciones, demandas, fundamentalmente por el lado de la República Españoles, ¿no?, en el periodo que tocamos, los encomenderos básicamente, ¿no?, y se generan un conjunto de conflictos, como vamos a ver, ¿no?, y el Estado desarrolla lo que se llama curso de acción sobre la sociedad. El otro componente es la estructura del espacio colonial, donde está básicamente lo que es la economía y todo el tema sociodemográfico. Existe un conjunto también de relaciones entre sociedad, el espacio colonial y del Estado a través de sus políticas, programas o proyectos que desarrolla. Luego, la Iglesia es un componente básico con la Inquisición, ¿no es cierto? Y el otro subsistema es el derecho indiano como máximas normas jurídicas del virreinato, que después lo vamos a explicar. Y el sexto subsistema fundamental viene a ser la metrópoli, ¿no?, que tiene una incidencia, pues, definitoria sobre lo que es el sistema colonial o el virreinato del Perú.
bajo la hegemonía del Imperio Español. Existe desde el rey el Consejo de Indias y toda la organización, ¿no?, exterior a lo que es el espacio colonial peruano propiamente dicho, donde hay un conjunto de relaciones vía la migración, los dispositivos legales, etc. Es una manera de esquematizar lo que nos aproxima con este enfoque de ingeniería y sistemas para pasar a desarrollar los componentes. Evidentemente, por razones de tiempo, me voy a centrar fundamentalmente, por acá. Por razones de tiempo, me voy a centrar fundamentalmente en lo que es el Estado y lo que es el derecho indiano. Pero antes, si me permiten, ponerlo esto en contexto histórico, ¿no? El Perú es invadido, el Tahuantinsuyo, para hablar con más propiedad, el año 1532. Desde el año 1532 hasta la aparición del virrey Toledo con fuerza en 1572 y su proyecto de virreinato, se pasó por estas 4 décadas, fue un periodo de gran anarquía en el Perú. Tan fue así que, por ejemplo, un virrey, hubo luchas en todos los sentidos, entre los españoles mismos, entre los encomenderos contra la corona, entre las diferentes, como llaman los especialistas, naciones enemigas de los incas, que veían un momento de liberación, contra los incas, de españoles e indios contra los cusqueños, lo que Oman Poma llama Aquaruna, es decir, la guerra de todos contra todos, ¿no? Una etapa de gran anarquía. Tan fue así que en el año 1546 un virrey, Blasco Núñez de Vela, fue decapitado por españoles que combatían, que querían liberarse de la monarquía, y su cabeza mostrada en Quito en una picota, ¿no? Entonces, se puede decir que en este periodo de anarquía, en territorio de lo que hoy es Perú, existían 2 proyectos de gobernabilidad disímiles y contrapuestos. El primero, el proyecto del Sacro Imperio Romano Germánico con Carlos V emperador y Carlos I rey de España y su hijo Felipe II. Recordemos que la invasión a América no es una invasión de la nación española que hasta ahora no existe, ¿no?, sino fue una suerte de cruzada cristiana, ¿no?, si queremos decirlo. Cuando uno ve las banderas, en las luchas con los indios, el apóstol Santiago que combate a los indios, ¿no? En fin, hay que tener presente que además Carlos V quería llegar a un imperio mundis, llegar a una suerte de imperio universal bajo la monarquía católica. Entonces, ese es el momento que se produce la conquista del Perú. Y su hijo, Felipe II, gobierna justo cuando ingresa al virreinato Francisco Toledo. Ahora bien, muchos sostenemos de que este virrey fue el más importante de los 40 que tuvo el virreinato del Perú. Y fue lo que el profesor Bonilla llama el gran arquitecto del virreinato. Ha tenido diversas tipificaciones. Fernando de Toledo se le ha llamado el Numa Pompilio, el Solón del Perú, el supremo organizador, y el profesor Valcárcel, vanguardia del pensamiento indigenista por los años 1930, lo llamó el gran tirano. Conversando con Pablo Macera, en una comunicación personal, le pedí su opinión sobre Francisco de Toledo, y lo cito en una conversación: hombre de gran talento administrativo, con zonas oscuras en su personalidad,
soberbio y engreído, gran solterón y muy identificado con los jesuitas. Peor le hubiera ido a los indios sin él, por todas las normas que dio, que no necesariamente se cumplían, y de gran frialdad impositiva. Y si me permiten avanzar, voy a tener que moverme. ¿Me permite? Me van a disculpar, pero estoy muy alejado de la pantalla, ¿no? Bueno, esta es la época cuando la monarquía hispana alcanza su mayor esplendor con Felipe II, ¿no? La monarquía católica. Y Felipe II había invadido Portugal, uno decía que hay una cierta justificación, él se declara, toma Portugal como Felipe I. Entonces, en esa época, el virreinato del Perú comprendía parte de Centroamérica, Panamá y prácticamente no toda la América del Sur, de lo que se conocía. Por supuesto, es un gráfico, había muchas zonas todavía no colonizadas, ¿no? Pero si uno lo analiza, podemos tener una cierta conclusión histórica. Es la única vez que Sudamérica, desde el poder y desde arriba, tuvo un proceso de integración, ¿no? Y se dio, por coincidencia histórica, con Felipe II gobernando el virrey Toledo en las épocas... ¿Perdón? ¿Perdón? No puedo hablar ahí. Al frente no. Por atrás. Disculpe, ¿no? Tengo que hacer unas piruetas acá un poco extrañas, pero... Entonces... Una cosa importante de este señor Toledo es que fue un gran viajero y recorrió todo el virreinato antes de legislar, y en segundo lugar se rodeó de un staff de gobierno que era lo mejor que existía en esos momentos, o hizo traer como Juan Matienzo, Cristóbal de Molina, grandes cronistas, José da Costa, Juan Polo Dondegardo, Damián de la Bandera, en fin, estuvo rodeado de un equipo de gobierno muy importante, ¿no? Cosa que no se ve después en el resto de virreyes, ¿no? ¿Podemos avanzar, por favor? Avancen más. Avancen. No, ¿podemos meter la otra?